Bueno, buenos días, ya casi tardes, iglesia. Es un gusto estar aquí con ustedes esta mañana, y hoy nos tocó compartir de la palabra de Dios. Ya los anuncios ya fueron puestos en la transmisión, ya los vistes. Recuerda que estamos por un tiempo ahorita en casa, en hogar, pero seguimos con el mismo fuego, con la misma pasión, con los mismos anhelos, ganas de buscar más de papá y que Él sea más en nuestras vidas. Entonces esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Samuel capítulo 3. Ya es una historia que ya muchos conocen. Yo creo que también los de escuela dominical, yo creo que son muchos también se maneja. Primera de Samuel, capítulo 3. Si me indicas con un amén que ya están ahí en la transmisión. Es un gusto estar con ustedes, un gusto que se conecten, un gusto que estén aquí. Y vamos a leer la palabra de Dios, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y dice: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Versículo 6 dice: Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Versículo 7 dice: Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, papá, por esta palabra, Señor, que has depositado, papá, en mi corazón. Que sea de bendición, papá, para tu iglesia, Señor, para tus hijos, papá. Pero también, Señor, que sea de impulso, Señor, que sea, papá, para movernos, papá, que sea para inquietarnos, Señor, y seguir avanzando, Señor. Que, Padre mío, pueda transmitir, papá, lo que hay en tu corazón, Señor, en este día, Señor, para tu iglesia, papá. Usa mis labios, papá, que sean instrumento tuyo, Señor. Usa mi voz, Señor, para que pueda ser tu voz, Señor, para poder transmitir, Señor, lo que hay en tu corazón, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voltea con el que tienes al lado izquierdo, derecho, o si estás solito, dítelo a ti mismo. Dile: un corazón dispuesto. Vamos, díselo otra vez: un corazón dispuesto. Realmente es una historia, como te digo, que ya muchos conocen. Es una historia que se ha escuchado mucho, que se lee mucho de la palabra de Dios. Y Dios ponía algo especial en mi vida sobre esta parte de la vida de Samuel. Realmente, si hablamos de Samuel, vaya, sabemos que fue el último juez, fue el primer sacerdote y profeta en la era de los reyes. Realmente la vida de Samuel es algo especial.
Él levantó a Saúl, pero levantó a David, a ese rey de esa genealogía que iba a venir la vida de nuestro Señor Jesucristo, donde iban a nacer esa familia. Entonces Samuel tiene algo especial en la Biblia, vaya. Y realmente podemos ver en él, en cada cosa que hizo, podemos ver un corazón dispuesto. Para poner un poquito más de contexto a esta historia y a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere hablar a tu vida, déjame hablarte un poquito, vaya, de la historia de la vida de Samuel. Samuel, sabemos que si ya después lees que Samuel capítulo 1 y 2, vas a ver un poquito más de su nacimiento, de cómo llegó a este mundo. Pero sabemos que su padre su padre se llamaba Elcana y su madre se llamaba Ana. Realmente Elcana provenía de la tribu de Levi. Sabemos que la tribu de Leví es aquella donde había sido instituido ahí el sacerdocio, y si hablas de esa tribu, hablas de esa parte donde eran los encargados de hacer y participar en lo que era en el tabernáculo, y en ese tiempo ya en Samuel en el templo que ya estaba instituido para Dios. Eran los que se encargaban del servicio, eran los que se encargaban en el tiempo de Moisés, de levantar todo el tabernáculo, y a donde Dios los llevaba, ellos llevaban todo el tabernáculo, eran los encargados de guardar, levantar y cuidar toda esa parte, toda esa área ministerial del sacerdocio. Entonces, desde esa parte vemos que venía de la tribu de Leví, y podemos ver que otra parte de la vida de su mamá, vaya, su mamá era estéril. Entonces, hablando un poquito así de la vida de Samuel, vemos de dónde nació, de dónde proviene, de dónde nació esta historia de la vida de este hombre de Dios que Dios levantó. Realmente hay cosas que tal vez vivimos y sabemos, y a veces no entendemos, pero sabemos que en el corazón de Dios hay un propósito, que en el corazón de Dios tiene algo especial para nuestras vidas. Entonces, de esta parte de Samuel, de su vida, vemos que él tenía un corazón dispuesto para servirle a Dios. Y nace de esta parte, vaya, de lo que había en su naturaleza, donde su padre venía de esa tribu de Leví, de ese sacerdocio, de esa parte de servir en la casa de Dios. Y vemos la vida de su mamá, vaya, si no quiero ahondar mucho en esa parte de la oración de su mamá Ana, y porque creo que Arely un día nos compartió sobre esa parte de la oración de Ana. Pero hay partes específicas, partes especiales, vaya, donde Dios nos muestra y nos habla de esa parte de cómo a veces, si lo hablamos y lo pensamos y vemos naturalmente, Samuel no tenía destinado naturalmente nacer. Naturalmente Samuel no tenía ese destino de nacer aquí en la tierra. Pero en el corazón de papá ya estaba en su corazón que iba a nacer este varón de Dios. Hay cosas que Dios permite, porque su madre Ana vivió muchos años viviendo cuando vamos a hablar de Penina, vaya, que era la otra esposa de su esposo, vaya, y la Biblia nos relata en Samuel capítulo 1 donde estaba encima de ella, vaya, la hacía enojar, la irritaba y le hacía menosprecio, vaya, por su situación. Sabemos que era estéril su mamá naturalmente, y Penina estaba sobre ella. Vamos a trasladar un poquito el nombre de Penina, vaya, a esas situaciones difíciles o a esos enemigos que de vez en cuando se levantan en contra de nosotros, y podemos vivir situaciones que tal vez no queremos, vaya, pero Dios las mueve y provoca en nuestras vidas para poder trabajar y meternos en ese proceso de lo que Él quiere hacer en un tiempo determinado en la tierra, algo que Él quiere hacer nacer en un tiempo determinado. Entonces, así está la escena. Viene de una madre que no puede tener hijos, de una madre que es estéril, que naturalmente no puede producir, que naturalmente no puede dar. Pero sabemos que en el corazón de papá ya estaba la vida de Samuel, que en el corazón de papá ya estaba que Samuel iba a nacer en determinado tiempo.
Si fuera Ana, digo, y yo y mi esposa vivimos esa situación por 7 años, no podíamos tener familia, pero yo sé que en lo natural éramos estériles, en lo natural no podíamos producir, pero en el corazón de papá ya estaba esa palabra, ya estaba aquello que él había anunciado, que íbamos a ser padres, que íbamos a tener una niña hermosa. Y en esa parte es donde mi corazón empezó a preguntarle a Dios, decirle: Dios, ¿por qué a veces nos permites pasar por cosas que tal vez nosotros naturalmente a lo mejor no quisiéramos pasar o no quisiéramos vivir? Pero Dios nos hace vivir y pasar ese proceso en nuestras vidas. Créeme que yo le pregunté a Dios cuando estaba con este tema, digo, sí estamos hablando de la vida de Samuel, pero esto es fundamental para entender de dónde proviene Samuel, vaya, de dónde proviene ese corazón, de dónde proviene esa naturaleza, vaya, de tener ese corazón dispuesto al servicio de Dios. Podemos ver que cuando su mamá aún no podía, ella alababa, ella derramaba su corazón delante de Dios y le pedía y oraba en su corazón. Y sabemos que Dios escuchó su oración y sabemos que Dios respondió su oración. Y que en lo natural tal vez era imposible que Samuel naciera, en lo natural era imposible que se diera eso, cuando a veces nos pasa a nosotros que vivimos circunstancias, vivimos cosas que no vemos para cuándo salir, no vemos para cuándo vaya a terminar, pero sabemos que Dios ya tiene el tiempo, tiene marcado el tiempo en el cual vamos a salir y vamos a salir victoriosos, porque créeme que la victoria ya la tenemos garantizada. En el corazón de papá ya está esa victoria garantizada, aunque a veces en lo natural veamos que no la llegamos, que no vamos a salir. Y yo le preguntaba a Dios y le decía: ¿por qué a veces nos permites vivir ciertas circunstancias, nos permites vivir ciertas cosas que tal vez no son de nuestro agrado, tal vez no son cosas que quisiéramos vivir? Y yo le preguntaba a Dios, no en una forma de reclamo, solamente que cuando estaba estudiando, Dios me golpeó esa pregunta en mi corazón y le pregunté: Dios, ¿por qué a veces nos permites pasar por esas circunstancias? ¿Por qué nos permites a veces pasar por esos momentos difíciles? Esas situaciones que tal vez dijéramos que si lo hablamos naturalmente no lo puedo soportar. Pero sabemos que en el corazón de Dios ya está la salida. Y cuando le hacía esta pregunta a papá me decía que era un proceso que teníamos que vivir. Papá me decía que era un proceso que no podíamos pasar porque así era su voluntad. Cuando me empezaba a responder y a hablar a mi corazón, y poder entender esta parte, vaya, que a veces tenemos que vivir ciertos procesos en nuestras vidas. Si me imagino la vida de Ana, tal vez pensó que su enemigo era mayor que ella. Y a veces nos vivimos y vivimos esa situación donde sentimos que lo que estamos enfrentando es mayor que nosotros. A veces pensamos que lo que estamos viviendo es más alto que nuestras vidas. Y aún nos preguntamos si estamos caminando con Dios, ¿por qué estamos viviendo esto? Y Dios me decía: porque quería ver qué había en tu corazón. Quería trabajar tu corazón, quería trabajar lo que había dentro de ti, para que entendieras una cosa, para que pudieras ver que cuando llegue ese tiempo donde Dios nos levante y nos haga salir de esa situación, nos haga levantarnos de esa situación que estábamos y nos haga ver la victoria sobre nuestras vidas, podamos entender que Él fue fiel para estar con nosotros dentro del proceso, que Él fue fiel para mantenernos con vida, mantenernos firmes y que nuestra vida no fuera tocada. Aún tal vez nuestras fuerzas se agotaron, tal vez nuestro cuerpo resintió enfermedad, tal vez nuestro cuerpo resintió lo que estábamos viviendo, pero Dios no permitió que tocara nuestras vidas. Y en esa parte de que nos quiere hacer entender en este proceso que nuestro sustento es Él. Que nuestro sustento, el que nos sostiene, el que nos mantiene, es la presencia de papá en nuestras vidas.
Y aún en esos tiempos que cuando no vemos las cosas que vayan a salir, podemos levantar nuestra voz y decirle a Dios, Señor, te voy a alabar con todo mi corazón. Aun cuando las cosas no las pueda ver, no las pueda ver hecha en mi vida, no pueda ver que salga de esa enfermedad o de esa situación difícil, decir, Señor, aún en medio de este tiempo, papá, mi corazón te alaba, porque te alaba no por lo que tú me puedes dar, no te alaba por lo que puedo recibir de ti, sino por lo que tú eres para mí. Eres mi Dios, eres mi papá, eres mi sustento, eres mi torre fuerte. Y cuando Dios me empezaba a ministrar en esa parte de la vida de Ana y de la situación que vivió, decir, ¿sabes qué? A veces pasas por esos momentos porque estaba preparando tu corazón. Porque estaba preparando tu corazón para que entendieras quién era tu sustento, quién es el que te sostiene. Porque cuando pases ese tiempo de ese proceso, algo grande van a hacer dentro de ti. Algo grande van a hacer en tu vida. Algo grande van a hacer en tu ministerio. Algo grande van a hacer en tu familia. Y lo único que estaba haciendo Dios era meterte por ese tiempo de esterilidad, ese tiempo de sufrimiento. Cuando decía, ¿sabes qué? No doy nada, papá, no puedo producir, papá. Tal vez estoy enfermo, mi situación me está agobiando. Pero es ese tiempo que Dios nos mete en el proceso para poder entender quién es realmente nuestro sustento. Para que en tu corazón pueda trabajar, lo pueda moldear, pueda meter sus manos y empiece a pulir y empiece a quitar aquello que te va a estorbar. Cuando aquello grande que Dios tenía planeado para tu vida, aquello que iban a hacer en tu corazón, aquello que iban a hacer en ti, en tu familia, puedas permanecer firme en la palabra de Dios, puedas permanecer firme en el mover de papá. Si es cierto, en lo natural permitió Dios que Ana pasara muchos años de su vida en esterilidad. Y tal vez para el mundo, en lo natural, decíamos, esa persona era estéril, esa persona no producía. Pero en el corazón de papá ya estaba dictaminado ese tiempo donde ella iba a producir. En el corazón de papá estaba esa parte que ella no era estéril, sino ella podía dar vida, ella podía producir dentro de ella. Porque algo grande iban a hacer, pero solamente que no era el tiempo adecuado anteriormente para que naciera eso dentro de ella. Sí, hermano, yo sé, dices, ¿por qué tenemos que atravesar ese proceso? ¿Por qué me tengo que meter? Y Dios me tiene que meter a través de ese proceso para poder entender quién es nuestro sustento. Y que puedas entender cuando llegue el tiempo de la voluntad de Dios que tenía dictaminado para que naciera eso dentro de ti, pudieras estar en la mejor forma, en la mejor condición. Pudiera estar tu corazón ligado al corazón de papá. Pudiera estar tu corazón dependiendo de él. Un corazón dispuesto sabe que su sustento es papá. Vamos, dile al que tienes al lado. Un corazón dispuesto sabe que su sustento es papá. Realmente la disposición es a veces lo que nos cuesta. La disposición de nuestro corazón es a veces lo que le decimos, Dios, sabes que hoy no puedo, hoy tengo esto, Dios, hoy tengo el otro. Pero hay que entender que cuando Dios habla, cuando Dios instruye, cuando Dios suelta una palabra, tengo que estar dispuesto para escuchar, pero también tengo que estar dispuesto para actuar, para moverme, para decirle, sí, Señor, aquí estoy, papá. Aun cuando te tenga que hacer atravesar por ese tiempo de proceso, de dificultad, de situación difícil, si le quieres llamar desierto. Pero sabemos que después del desierto viene la gloria manifestada en nuestra vida grandemente. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, antes de empezar su ministerio, antes de que naciera ese ministerio de Jesús y se pudiera mover aquí en la tierra, Dios lo metió en un proceso, lo metió en un desierto. Tuvo que pasar 40 días en ayunos y en oración. Tuvo que pasar 40 días donde el enemigo lo estaba tentando, donde el enemigo lo estaba probando. Pero créeme que en ese tiempo, en esa situación, Dios me dijo claramente en mi corazón, sabes que aunque naturalmente parezca que el enemigo tiene el control de tu vida, realmente nunca ha tenido el control sobre ti. El control lo he tenido yo, ha dicho Dios. El control yo lo he tenido en mis manos. Aun cuando el enemigo pudo burlarse de ti, aun cuando el enemigo pudo poner tu situación tal vez en aprietos, pero el control estaba en las manos de papá. El control estaba en sus manos. Iglesia, sí, el control está en las manos de Dios.
Y créeme que durante este tiempo que hemos pasado por este proceso de este virus, hemos entendido que estamos en las manos de Dios. No te voy a negar, de repente vienen tiempos de duda, tiempos donde tu mente, lo natural, lo carnal, y quieres salir a brotes, y ¿sabes qué? Te pasan 1000 cosas por la cabeza. Pero es cuando entiendes que debes de seguir alabando a Dios, porque eso es lo que te mantiene conectado con papá. Eso es lo que hace que no escasee la palabra de Dios en medio de tu vida, en medio de tu familia, para que puedan hacer aquello que Dios tiene destinado para ti. Créeme que si estás viviendo por un tiempo, un proceso, tal vez que para ti es difícil naturalmente, y tal vez no has producido, créeme que tal vez natural, si realmente estás pasando por un proceso de esterilidad. Estás pasando por un tiempo de dificultad, pero es el tiempo donde Dios quiere trabajar en nosotros, porque van a hacer algo grande dentro de nosotros. En el corazón de papá no está que somos estériles. En el corazón de papá no está que no producimos. En el corazón de papá no está que vamos a morir, que vamos a vivir, que esa enfermedad va a gobernar sobre nuestras vidas. Sino en el corazón de papá está que la victoria ya está garantizada al final de este proceso. Que la victoria ya la tenemos en nuestras vidas. Que la victoria ya está en sus manos, ya está planeada, ya está dictada en su tiempo. Pero tenemos que atravesar el proceso, iglesia, porque después de eso van a hacer algo grande dentro de nosotros. Yo he estado creyendo y he estado orando, y Dios ha hablado a mi vida que después de este tiempo, de este proceso donde Dios nos vuelve a regresar a estar en nuestros hogares, y no podemos estar en la iglesia alabando juntos y exaltando su nombre, pero es un tiempo donde Dios quiere movernos y quiere que atravesemos este proceso, porque algo grande viene para Cornerstone Monterrey. Algo grande viene para cada iglesia, para cada persona que está atravesando sobre este proceso. Dios va a hablar y Dios va a decir, pero quiero una iglesia dispuesta, una iglesia que entienda que durante este proceso lo que nos va a sustentar, lo que nos va a sostener es su palabra. Y que lo que el enemigo quiera hablar, aunque parezca lo natural, como te mencioné, que el enemigo tiene el control y que tiene autoridad sobre nosotros y que nos ha sometido. Créeme que no, en la mano de Dios está el control y tenemos la victoria garantizada. Porque es para que Samuel naciera, tuvo que pasar este proceso en su madre, en su papá, este tiempo de esterilidad, este tiempo donde naturalmente no producía, pero en el corazón de papá estaba que sí producía. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Hay que entender que lo que Dios estaba preparando no lo necesitaba en el tiempo que tal vez Ana y el papá de Samuel lo quería. Él tenía el tiempo correcto para levantarlos. En ese tiempo, pasar por esterilidad en una mujer era vergüenza, era que no podía producir, que no podía cumplir una función. Los hijos en ese tiempo representaban la fuerza para trabajar, económica, para el sustento de un hogar. Imagínate la vida de Ana durante este proceso. Pero al final entendió que Dios lo estaba preparando, porque de ella iban a hacer algo grande. Iban a ser un varón de Dios, un varón que Dios iba a levantar grandemente, un varón de Dios que iba a levantar a reyes y que iba a ungir a aquella genealogía iba a llegar hasta nuestro Señor Jesucristo, y que iba a levantar a ese rey, porque de ese rey iba a venir esa genealogía donde se iba a levantar nuestro Señor Jesucristo, donde iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces no es nuestro tiempo. A veces no es lo que nosotros lo queremos en tal tiempo. Créeme que durante esa etapa donde no teníamos a nuestra niña, nosotros ya la anhelábamos, ya la queríamos. Y aun cuando Dios a cada momento soltaba palabra, mi promesa está vigente, mi promesa ahí está. Pero tienes que atravesar el proceso, porque en este tiempo no es el adecuado para ella. Hay que entender, iglesia, que a veces pasamos por el proceso y cuando yo quiera salir no es el tiempo mío, sino es el tiempo de Dios, y solamente nos queda confiar y poner nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra vida en las manos de Dios y decir: papá, en ti, papá, confío. Papá, en ti yo sé que está mi sustento. Vamos, dile al que tienes al lado: en la medida de tu disposición se ve quién es tu sustento. En la medida de tu disposición, en la medida de disposición de tu corazón, se ve quién es el que te sostiene, de quién es el que depende. Sustento viene de ese vocablo que define alimento, comida, víveres básicos que necesitas para vivir en lo natural.
Pero sabemos que en lo espiritual necesitamos de su palabra. En lo natural necesitamos de su presencia. Y créeme que durante este proceso he entendido que lo que más anhelaba, lo que más necesitaba era una palabra de Él. Lo que más necesitaba era una adoración y poder levantar mis manos y poder derramar mi corazón delante de papá y decirle: Señor, reconozco que tú eres mi sustento. Sé que dependo de ti, Señor. Sé que mi vida está en tus manos. Aun cuando te digo que en lo natural venían pensamientos que decían: ¿qué pasa si vas a morir? ¿Qué pasa si vas a llegar hasta cierto tiempo? ¿Qué pasa si...? Y vinieron muchas cosas en mi vida y dije: no, Dios tiene el control de esto. Mi papá tiene el control de esta situación. Y sé que estoy en sus manos. Y sé que Él ha soltado palabras sobre mí y sobre mi familia. Y que todavía hay mucho camino, hay mucho trecho que caminar y muchas cosas que hacer en su reino. Sé que de esta no me voy a quedar. Sé que de este proceso no me voy a quedar estancado. Cuando parezca que tal vez las fuerzas se acaban. Cuando parezca que tal vez mi cuerpo no da para más. Decir: Señor, tú eres mi fortaleza, Señor. Tú eres el que me sustenta. Tú eres el que me renuevas cada fuerza, Señor. Tú eres ese aliento que me da vida y que me hace seguir avanzando y creyendo que de este proceso voy a salir, y vamos a salir no de la misma manera, vamos a salir llenos de tu gloria, así como nuestro Señor Jesucristo pudo atravesar ese desierto. Y cuando terminó ese desierto, ese tiempo de oración y de ayuno, ese tiempo donde el enemigo lo quería probar, donde el enemigo estaba encima de él, al final del tiempo pudo ver que la gloria de Dios se manifestó grandemente sobre su vida, porque algo iban a hacer dentro de él, algo nuevo, algo grande iban a hacer dentro de él. Y así, iglesia, te digo que viene un tiempo donde algo grande van a hacer sobre Cornerstone Monterrey, algo grande van a hacer sobre nosotros, y créeme que va a haber mayor peso de su gloria, va a haber revelación, créeme que va a haber palabra, va a haber una alabanza, una atmósfera, una adoración diferente. Porque papá está en medio de nuestras vidas. Papá está en medio de nosotros. Ya que te hablé un poquito del contexto de dónde nació Samuel. De dónde estaba esa parte de su corazón, esa disposición que había en su corazón de servir. Déjame entrar un poquito más en su vida. Nomás quiero terminar. Y la escribí porque no quería añadir palabras. Quería exactamente como Dios la puso en mi corazón. Y me aclaraba esta parte, que aunque nuestro enemigo pareciera que tiene el control, nunca lo tuvo. Sino que Él tiene el control de nuestras vidas. Y la victoria es nuestro Señor. Créeme que cuando Dios depositó esa palabra sobre mí, pude entender muchas cosas de lo que estamos viviendo. Vino una clara visión de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y me dirás: ¿qué tiene que ver todo esto con un corazón dispuesto? Porque si no entiendo lo que Dios está hablando, mi corazón no va a estar dispuesto a poder hacer su voluntad. Y entender que lo que hemos vivido solamente era una preparación. En Deuteronomios, capítulo 8, versículo 10: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Pero bueno, que no se pierda la atmósfera, iglesia. Que no se pierda. Vamos a continuar. Y nos hablaba está hablando de esa parte, vaya, donde un corazón dispuesto sabe que su sustento es papá. Sabe que el que lo sostiene es Dios. Aun cuando nos haga atravesar por esos procesos y aun cuando nos haga vivir ciertas cosas, créeme que Dios lo está haciendo porque algo grande van a hacer en medio de nosotros. Para que Samuel pudiera nacer, para que Samuel pudiera llegar, su papá y su mamá tuvieron que vivir una situación difícil. Y créeme que ese ADN de los dos de permanecer firme, porque te habla que su papá Elcana iba cada año y agradecía a Dios y llevaba ofrenda y decía que le daba una ofrenda especial a Ana, su esposa, aun cuando no le podía dar hijos. Él le daba una ofrenda especial porque en su corazón estaba que su sustento era Dios. Conocía quién
era su sustento. Y ese ADN de esas dos personas se mezcló y nació de él algo que Dios tenía determinado para cierto tiempo. Te dije que tal vez pasamos por un tiempo de esterilidad, pero en el cielo, en el reino de mi papá, somos fértiles, producimos. Tal vez aquí pasamos un tiempo de enfermedad, pero en el cielo se está moviendo y se está hablando algo de sanidad sobre nuestras vidas. Tal vez aquí vivimos tiempos de escasez, de dificultades, de situaciones difíciles, pero en el cielo se está hablando de abundancia, en el cielo se está hablando de grandes victorias sobre nuestras vidas. Créeme que algo grande van a hacer en Cornerstone Monterrey, algo grande se va a mover, pero llegaba y me quedaba en ese punto, vaya, ¿qué tiene que ver todo esto, vaya, con un corazón dispuesto? Es que Dios va a soltar una palabra, Dios va a hablar a nuestras vidas y va a soltar una bendición sobre la iglesia, sobre la casa, sobre cada uno de los que representamos Cornerstone Monterrey. Pero si tu corazón no está dispuesto para hacer su obra, su palabra, y es donde Dios necesita esa parte de nosotros. Es donde Dios necesita en este tiempo que seamos una iglesia con un corazón dispuesto. Una iglesia con un corazón que esté dispuesto a servirle a Dios. Que reconozcamos en este tiempo que lo que nos sostiene es su palabra, lo que nos sostiene es su presencia. No nos sostiene un lugar de 4 paredes. Muchas veces se ha creído que estar en la casa de Dios, en ese templo, en ese edificio, en ese lugar, es donde la presencia de Dios se manifiesta nada más. Pero créeme que no. Cada lugar donde están sus hijos es casa de Dios y puerta del cielo. Y es un lugar para que su presencia se manifieste grandemente donde están sus hijos. Y este tiempo que volvimos otra vez cada uno a nuestros hogares, que volvimos otra vez a estar en nuestros hogares, a una transmisión a través de Facebook, no físicamente, presencialmente, sino cada quien en sus hogares unidos a una transmisión, unánimes con un mismo sentido, y decir: Señor, heme aquí, papá, estoy dispuesto, habla porque tu siervo escucha, papá. Hay situaciones que en los versículos que leímos de base de Samuel que Dios hablaba a mi vida y ponía en mi corazón esa parte, vaya, de entender, vaya. Te hablaba, y dice en 1 Samuel capítulo 3, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Pero algo que me llamó más la atención y que habló a mi corazón, de decir: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. ¿Qué provoca que en un lugar no haya palabra de Dios? ¿Qué provoca que en un lugar no haya visión de Dios? Y de esto nos habla y nos dice, si, como te mencioné, si lees Samuel capítulo 1 y capítulo 2, podrás entender y ver que los hijos de Elí, los que eran sacerdotes, los que estaban representando, los que estaban ministrando la palabra de Dios, los que estaban en ese tiempo en el servicio, en la casa de Dios, estaban fuera de lugar, estaban desconectados de papá, estaban ausentes de Dios, dejaban que las cosas naturales los gobernaran, dejaban que sus deseos tomaran posesión de lo que eran ellos. Pero estamos en un tiempo donde hay que entender que hay que estar dispuestos. Créeme que lo que menos se podía ver era la disposición de los hijos de Elí, y menos de Elí, vaya, de poner a corriente a sus hijos. Pero nos habla en ese tiempo de escasez de palabra, de escasez de visión, que la visión no era con frecuencia. En el tiempo, en la época que nació Samuel, se habla y se dice que era la última etapa de los jueces. Se habla que era en los últimos años de Sansón cuando nació Samuel. Pero Dios estaba preparando y levantando un juez. Pero no solamente estaba preparando el tiempo adecuado, el tiempo que estaba destinado en su voluntad para levantar un juez, sino estaba preparando ese tiempo para levantar un sacerdote, para levantar a un profeta en ese tiempo, para que la palabra de Dios no escaseara, para que la visión de Dios no escaseara en ese lugar. Y créeme que Dios va a soltar una palabra sobre nosotros. Créeme que Dios tiene una palabra especial para Cornerstone Monterrey. Y créeme que necesita un corazón dispuesto, que esté dispuesto a escucharla, que esté dispuesto y listo y preparado para decirle: Señor,
Habla, papá, porque tu siervo escucha, Señor. Vemos que en este tiempo donde escaseaba la palabra y la visión era porque no había relación de Dios. Los que estaban enfrente de la casa, los sacerdotes, los que estaban encargados de ese servicio en la casa de Dios, no tenían esa relación con papá. Había esa desconexión con Dios. Y una vez tú que te desconectas con Dios, créeme que la voz de Dios va a escasear, la palabra de Dios va a escasear. Y porque escasea la palabra, la visión como consecuencia va a escasear sobre nuestras vidas. Pero cuando tú te atreves a mantenerte aún en un tiempo, en una situación a contraria, y tú sigues permaneciendo firme en esa conexión con papá, créeme que la voz de Dios no va a escasear en tu casa. Créeme que la voz de Dios no va a escasear donde tú estés. Y a causa de esa relación que tú tienes, Dios te va a dar revelación y va a poner palabra nueva en tu corazón, pero sobre todo va a abrir tus ojos y te va a permitir ver lo que Él está viendo, el tiempo correcto que Él tiene para nosotros, lo que va a venir en los tiempos postreros para la iglesia. Créeme que vienen cosas grandes, pero necesita gente que se levante como Samuel, que diga: Señor, aun cuando no te escucho, porque vemos y leímos en la palabra de Dios que en este capítulo 3 de Primera de Samuel, donde Dios le habló 3 veces a Samuel, pero el mismo versículo 7 dice que él todavía no lo conocía. La palabra no había sido revelada a su corazón, pero aún su corazón, sin conocerlo, sin que se hubiera mostrado a Samuel, su corazón estaba dispuesto para participar en toda la obra, participar en el servicio, en ministrar a Jehová, en presencia de ese sacerdote que estaba en ese lugar. Créeme que donde hay un lugar donde se levanta, créeme que he entendido en esta parte que no es edad. Créeme que he entendido en esta historia que no hay tiempo, no hay antigüedad para que Dios hable y use a una persona. Lo único que necesita es que se levante en una iglesia, en una familia, un corazón dispuesto a decirle: papá, aquí estoy, Señor, habla, papá, porque tu siervo escucha, porque tu hijo está escuchando, papá. Necesita Dios en la iglesia, necesita Dios en tu familia, alguien que se levante con ese corazón dispuesto a decirle: papá, yo estoy listo, papá, para escucharte, Señor. Y en esta parte de escuchar, viene esa parte que no sé cuántos de ustedes oran y derramas toda tu necesidad a Dios, pero no dejas un tiempo para que Dios hable. Dice: Señor, necesito eso, Dios, me falta eso, Dios, necesito lo otro, Dios, creo que me falta esto, lo otro, y no tengo esto, me falta, me escasea, necesidad. Y créeme, cuando el pastor Rubén dio una cátedra sobre el Salmos 23, donde dice que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Nuestra oración no debe estar basada en necesidades. Nuestra oración debe estar basada en decirle: Señor, heme aquí, papá. Habla, papá, porque estoy escuchando tu voz. Quiero escuchar tu voz. Mi oído está atento, papá, a escuchar lo que tú tienes preparado este tiempo para nosotros, papá. Un corazón dispuesto. La primera señal de un corazón dispuesto es que está atento. Su oído está atento a lo que su padre quiere hablarle. Un corazón dispuesto es aquel que está atento a lo que Dios le quiere hablar. Pese la situación, no importando la condición, no importando tal vez tu estado físico, tu estado de salud, tu estado emocional o sentimental. Tal vez no está tu economía como tú la quieres o como tú la habías planeado o imaginado. Pero Dios está buscando que aún en medio de esas circunstancias haya un pueblo, haya una persona, un hijo suyo que se pueda levantar y decirle: papá, habla porque yo estoy escuchando. Habla, papá, porque yo estoy escuchando. Créeme que lo que debemos de anhelar cada uno de nosotros que somos sus hijos es que papá esté hablando en continuidad en nuestra vida. Lo que nos habla de esta parte de la familia de Elí, de sus hijos de él, que había pasado un tiempo donde ellos no habían estado dispuestos a escuchar la voz de Dios. No habían estado dispuestos a escuchar lo que Dios tenía para ese tiempo. Créeme que Elí había visto que sus hijos estaban perdidos, que sus hijos estaban corrompidos, que lo que menos hacían era la voluntad de Dios.
Y sabía que primeramente como sus hijos que lo tenían que instruir, que los tenían que corregir, pero también esa parte que estaban a cargo de ellos como sacerdotes de la casa de Dios. Y estaban a cargo de Elí, que era en ese tiempo era el sumo sacerdote, era el sacerdote que estaba en una posición, una jerarquía más alta. Y sus hijos en ese nivel ministerial estaban dependiendo de él. Y aún sabiendo lo que estaban haciendo con la casa de Dios, aún prefirió callar y no escuchar la voz de Dios, no escuchar lo que Dios tenía en ese tiempo y poder instruir a sus hijos y corregirlos. Créeme que alguien que está dispuesto, está con su oído atento a lo que su padre quiere hablar. Dios quiere mover en este tiempo. Y tal vez varios de la iglesia pasamos por un proceso. Varios de la iglesia pasamos por una situación difícil. Unos más, otros de un nivel menor. Pero a fin de cuentas todos nos metimos en un proceso. Y en este tiempo Dios estuvo hablando a cada uno de nosotros. Y créeme que Dios me decía que viene algo grande para nosotros. Viene algo grande para la iglesia. Viene algo grande para la casa. Pero necesita un corazón dispuesto. Voltea con el que tienes al lado izquierdo, derecho. Y ve si realmente hay un corazón dispuesto. Revisa si hay un corazón dispuesto a decirle: papá, estoy dispuesto a escucharte. Y no importa que me digas que voy a atravesar por un proceso. Estoy dispuesto a escuchar tu voz. Estoy dispuesto a pasar ese proceso si voy agarrado de tu mano. Y si tu mano no me va a soltar, papá. Porque sé que tú eres el que me sustenta. Sé que tú eres mi fortaleza. Iglesia, que se levante en este tiempo, y mi oración que se levante una iglesia que tenga un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto para escuchar la voz de Dios. Un corazón dispuesto, porque créeme que se nos hace algo tan natural ir los domingos a la iglesia. Tal vez ahorita ya se nos está haciendo tal vez natural conectarnos a un servicio a través de una red social. Tal vez se nos ha hecho normal escuchar en YouTube una canción, un canto de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Tal vez se nos ha hecho un ritual o se nos ha hecho una costumbre de decir: ¿sabes qué? Los domingos es para escuchar la palabra. Los domingos es para ir a un lugar y juntarme con mis hermanos y ir a alabar a Dios. Pero realmente lo hacemos como algo natural, como algo normal en nuestras vidas. Sin anhelar y querer más de nuestro Dios. Aun cuando Samuel no había conocido a Dios y la palabra no había sido revelada, su corazón estaba dispuesto para servirle. Su agenda era Dios. Porque sabemos que en esa parte donde se construyó para que naciera, viene de esa parte donde su mamá entendió que Dios le iba a bendecir con un hijo. Y lo iba a bendecir para un hijo, para que se levantara y se lo entregara a él. Porque Dios lo iba a usar a ese varón. Dios iba a usar a ese hijo de Ana para poder ser ese profeta, para poder ser ese sacerdote en ese tiempo que Dios iba a levantar. Y que cuando en ese tiempo, en esa escasez de palabra, de visión, Dios iba a levantar a un hijo, a un varón suyo, con la palabra de Dios en su boca, con la visión de Dios de que todo lo que hacían lo consultaban a él para tener esa visión y esa victoria garantizada. Dios está en ese tiempo moviéndose sobre cada iglesia, se está moviendo sobre cada hogar, se está moviendo sobre cada familia. En Génesis 1 nos muestra que Dios se está paseando sobre la tierra, nos muestra que el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de la tierra, su Espíritu se anda moviendo. Dice Juan 4, entre 23 y 24, que Él anda buscando adoradores. Su Espíritu se está moviendo sobre cada familia. Está buscando ese corazón dispuesto a escuchar su voz. A ese corazón dispuesto a decirles: papá, habla porque tu hijo está escuchando. No sé cuántos pueden decir amén a esta palabra. No sé cuántos pueden decir: Señor, sí, Señor, yo quiero estar dispuesto, papá. Yo quiero estar dispuesto, papá. Habla porque tu hijo está aquí, Señor. Dispuesto para servirte, Señor. Dispuesto, papá, para buscar más de ti, Señor. Dispuesto para hacer tu obra, Señor. Dispuesto para dejar aquello natural, ese ritual o aquella costumbre de decir: tengo que ir a la iglesia, viene domingo, me tengo que levantar, me tengo que bañar, tengo
tengo que comer y tengo que estar listo para ir a la iglesia y solamente escuchar una palabra y solamente en ese momento adorar, en ese momento levantar nuestras manos, cuando Dios ha determinado que en cada momento, a cada instante, su palabra no se debe de alejar de nuestro corazón, que a cada momento, a cada instante nuestra boca debe alabar su nombre, debe glorificar su nombre, que a cada momento, a cada instante nuestro oído debe estar atento, porque aquel que permanece conectado con el cielo, aquel que se conecta con el reino de papá, aquel que se conecta en esa relación con papá, debe estar dispuesto y debe de estar atento, porque Dios va a hablar. Créeme que aquel que se conecta, Dios le habla y Dios le muestra y Dios da palabra a su vida y Dios suelta palabra de bendición para él. Es tiempo, iglesia, que en nuestro corazón dejemos aquello que estorba, aquello que naturalmente hemos construido, para que sea lo sobrenatural de Dios moviéndose en nuestras vidas y podamos ver su gloria manifestada en nosotros. Créeme que es tiempo que nos levantemos, es tiempo que le digamos: Señor, habla, porque tus hijos estamos escuchando. Pero no solamente un corazón dispuesto escucha, no solamente un corazón dispuesto tiene su oído atento a lo que va a hablar Dios, sino un corazón dispuesto está listo para poner en obra lo que Dios ha declarado, lo que Dios ha soltado en su vida y en su corazón. Un corazón dispuesto es aquel que escucha, pero es aquel también que está dispuesto para ponerlo en obra, esa palabra que Dios ha soltado sobre su vida. Dios levantó a un varón con ese corazón, con ese ADN en su corazón, decir: Señor, si tú lo dices, si tú lo has hecho y si tú lo has soltado, así va a ser, y yo me voy a levantar y yo voy a compartir y voy a soltar tu palabra y voy a hacer tu voluntad aquí en la tierra. Es tiempo, iglesia, que nos levantemos como Samuel, que digamos: Señor, mi corazón está dispuesto para servirte. Me podrás decir: Pedro, pero tal vez yo no conozco, yo no he escuchado la palabra de Dios. Tal vez cuando leo la palabra de Dios no se me ha sido abierta. Pero créeme que Dios no mira el exterior, Dios mira la intención de tu corazón. Es tiempo de que te vuelques a Él. Es tiempo que le digas: papá, habla, aquí estoy, Señor. Pero no va a hablar si no estás conectado con Él. No va a hablar si no dejas lo del mundo, no dejas aquello natural que te está estorbando para poder mantener una relación con Dios. En este tiempo, cuando empezamos a atravesar y supimos que teníamos este virus, lo primero que Dios depositó en mi corazón fue: no importa tu situación, no importa cómo se encuentre tu salud, tu alabanza, tu adoración no va a parar. Y créeme que en un momento que había una crisis natural en nosotros, por lo que estábamos viviendo, mi niña se levanta y dice que el Hijo de Dios está en medio de nosotros y no debemos de tener miedo. Créeme que cuando escuché esa palabra, yo dije: no salió del corazón de Sari, no salió de lo natural de ella, sino que Dios la estaba usando como un instrumento para soltar esa palabra en ese momento preciso, en ese momento claro que necesitábamos escuchar esa palabra en nuestras vidas y en nuestro corazón. En ese momento de crisis, de esa situación donde nos estaba agobiando, que mi niña, ella, no me acuerdo si estaba en clase o estaba viendo una película, ella se levanta y me dice: papá, el Hijo de Dios está en medio de nosotros y no debemos de tener miedo. Cuando ella estaba en otra situación, en otra atmósfera, estaba completamente, no estaba poniendo atención a lo que estábamos platicando mi esposa y yo, y estábamos en voz callada, no lo estábamos hablando fuertemente. Pero Dios usa a aquel que está dispuesto a ser usado por Él. Créeme que te digo, no hay edad, no hay años, no hay antigüedad en el ministerio para que Dios use a alguien. Solamente Dios necesita a un corazón que esté dispuesto a ser usado. Y sí, en esa disposición a veces Dios te va a meter por un proceso. Dios te va a meter por un desierto. Dios te va a meter por una situación difícil. Dios tal vez va a quebrantar tu salud.
Pero créeme que Dios te va a levantar en medio de esa situación, porque conoce qué es lo que hay en tu corazón. Y esto Dios puso en mi corazón. Es tiempo de que nos levantemos, iglesia. Es tiempo de que le digamos a esta enfermedad, a este virus, a esta situación económica que tal vez estás viviendo, hasta aquí has llegado. Hasta aquí has llegado. Porque mi papá está en medio de nosotros. Porque mi papá está en medio de mi familia. Mi papá está en medio de mi vida. Y si Él está en medio de mí, no va a haber nada que nos detenga. No va a haber nada que frene mi alabanza, mi adoración. No va a haber nada que frene mi relación con Él. Porque sé quién es el que me sustenta. Sé quién es el que me sostiene. Sé quién es el que está conmigo. Y sé que el que está conmigo es mayor que todo el mundo. Que todo lo que he dado en el mundo. Sé que el que está conmigo es mayor. Es tiempo de levantarnos y poner nuestro corazón dispuesto. Yo le dije, papá, entiendo el proceso, papá. Entiendo lo que estoy viviendo. Y aquí estoy, papá. Habla porque tu hijo está aquí, Señor. Habla porque los oídos de tus hijos están atentos, papá. Es tiempo donde Dios va a hablar a tu vida. Créeme que Dios lo puso en mi corazón. Que tal vez no lo escuches audiblemente, pero vas a escuchar de repente a alguien que habla. Y que tal vez tú dices, no, ni es cristiano ni nada, pero va a soltar una palabra de Dios sobre tu vida. Tal vez va a ser en sueños, Dios va a poner una visión. Tal vez va a ser cuando abra su palabra y que en un versículo Dios hable y empiece a darte esa revelación que hay en esa palabra que Dios tenía para tu vida. Tal vez va a ser en un momento de adoración, en un momento de alabanza, donde Dios va a empezar a ministrar a tu vida y Dios va a levantar tu corazón y va a poner una palabra fresca y va a decir, Señor, vas a tener que hacer esto, hijo, vas a tener que hacer lo otro. Es tiempo que nos levantemos, iglesia, una iglesia dispuesta, una iglesia con un corazón que esté dispuesto, que esté disponible a lo que Dios quiere hacer en este tiempo. No sé cuántos puedan decir, Señor, habla, papá, porque tus hijos escuchan. Vamos, cierra un momento tus ojos. Vamos, cierra un momento tus ojos. Tal vez has orado mucho por necesidades. Tal vez has orado mucho por lo que te falta, por lo que necesitas, por lo que tal vez escasea en tu familia. Pero sabemos que si Dios es nuestro pastor, que si mi papá es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Y cuando hablo de nada, no hablo solamente de recursos financieros, de dinero, sino hablo de salud, hablo de esa estabilidad, hablo de esa paz en tu corazón, hablo de esa estabilidad en tu familia, de tus sentimientos, tal vez de esa enfermedad, pero créeme que cuando tú estás en Él, sabes que nada te va a hacer falta, que si su presencia está en medio de tu vida, lo que estás viviendo solamente es para que Él sea glorificado. Lo que estás viviendo solamente es para que su nombre sea puesto en alto. Lo que estás viviendo solamente es para lo que están alrededor tuyos puedan ver que hay un Dios que está haciendo milagros, que está haciendo cosas grandes aún en este tiempo. Porque su palabra dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y su palabra dice que Él es fiel. Su palabra dice que Él nos ama y que Él tiene el control de nuestras vidas. Vamos, cierra un momento tus ojos. Y si tienes que doblar rodillas, dobla rodillas. Si tienes que postrarte, toma este tiempo para postrarte. Pero que sea su presencia hablando a ti. Iglesia, viene un tiempo donde Dios va a estar hablando a su iglesia. Viene un tiempo donde la voz de Dios va a sonar más fuerte en la iglesia. Termina el versículo 11 y Dios le dice a Samuel, no me voy a enfocar en esa parte que conocemos que era esa maldición o eso que venía sobre la vida de Elí y su familia. Dios no me lo ponía en esa manera.
Lo que Dios me ponía era que Dios va a hablar sobre la iglesia, sobre Cornerstone Monterrey, sobre cada iglesia en este país, en el planeta Tierra. Sobre cada iglesia Dios va a hablar fuertemente, va a traer una voz, va a traer una palabra fresca. Tal vez había pasado tiempo donde había habido escasez en tu familia de palabra, de visión, pero viene un tiempo donde Dios trae ese nuevo mover suyo, donde va a estar hablando a cada familia, donde va a estar hablando a cada uno de sus hijos. Pero es indispensable, iglesia, que haya corazones dispuestos. Un corazón dispuesto, iglesia. Vamos, cierra tus ojos. Vamos, cierra tus ojos. Y deja que sea su espíritu hablando. Deja que sea su espíritu ministrando a tu vida. Deja que sea su espíritu moviéndose donde tú estás. Cada uno sabe lo que estamos viviendo. Cada uno sabe lo que está viviendo en su familia, en su salud, en su situación económica, familiar. Pero viene un tiempo donde Dios te va a levantar. Pero la pregunta es, no es si Dios te va a levantar o no, porque créeme, ya en su corazón está. Tal vez en lo natural podrás decir, mi salud no mejora. En lo natural podrás decir, estoy en la misma condición. Pero en lo sobrenatural de Dios ya ha sido una palabra declarada sobre ti. Tal vez en lo natural Ana era estéril y el mundo la conocía como esa mujer estéril. El mundo la conocía, la llamaba, la señalaba como esa mujer estéril. Pero en el cielo estaba una voz. En el cielo estaba una voz declarando, tú no eres estéril, tú vas a producir fruto, tú no vas a estar en esa condición. Este tiempo de esta condición en lo natural es porque yo lo he permitido, pero va a venir un tiempo donde la gente va a conocer mi poder a través de tu vida, donde la gente va a conocer mi mover a través de ti, donde la gente me va a conocer a través de tu testimonio, a través de lo que yo voy a hacer en tu vida, dice el Señor. Dice el Señor. Se está gestando en el cielo algo grande para ti. Se está gestando en el cielo esa palabra, esa voz. Y es lo que me encanta de nuestro Dios. Que solo basta que lo diga. Que solo basta que de su boca salga esa voz, esa palabra sobre nosotros. Y no importa que nuestros enemigos aquí en la tierra se entere. No importa que nuestros enemigos puedan escuchar esa voz, esa palabra de Dios. Aun cuando se levanten contra nosotros. Aun cuando nos citen y estén alrededor de nosotros. Y en lo natural podamos ver que son mayor que nuestras vidas. Que en lo natural podamos ver que son mayor que nosotros. Que en lo natural podamos ver que nuestras fuerzas no nos van a alcanzar. Que nuestra finanza no va a alcanzar. Que nuestros recursos no van a alcanzar. En el cielo se está dictando otra cosa. En el mover sobrenatural de papá se está dictando otra cosa. En el cielo está declarando sobre tu vida sanidad. En el cielo se está declarando paz en medio de tu familia. Algo se está gestando en el cielo sobre ti. Hay una voz en el cielo que se está declarando que algo grande viene para ti. Vamos, cierra tus ojos. Si tal vez le tienes que pedir perdón a papá, pídele.
Estás en la intimidad de tu casa. Solamente estás tú y Dios ahí. Si hay algo que tengas que decirle a papá, habla y deja que Él empiece a ministrar tu vida. Deja que sus brazos empiecen a abrazarte, que sus manos te empiecen a cobijar, que puedas sentir ese latir de su corazón, que puedas sentir que Él está en medio de ti. Creo por un tiempo donde la voz de Dios va a estar fuertemente sobre su casa. Y como te mencioné, te va a hablar a través de sueños. Tal vez te va a hablar a través de esa lectura de la palabra de Dios. Tal vez te va a hablar a través de una persona que no conoce de Dios, pero va a soltar una palabra para tu vida. Tal vez en ese tiempo donde estás en alabanza y en adoración a nuestro Dios, Dios suelta una palabra sobre ti. Porque créeme que cuando mi niña soltó esa palabra, sabía que venía del corazón de papá. Y después hubo otra persona que también soltó una palabra y se relacionaba con lo que nuestra niña nos había dicho. Y te puedo decir que Dios es fiel, que Dios nos ama. Y aun cuando atravesemos procesos difíciles, Él tiene el control de todo. Nos va a hacer entrar y nos va a hacer salir, no de la misma forma que entramos, sino su gloria resplandeciendo a través de nuestras vidas. Samuel no conocía a Dios, pero Dios lo conocía a él. A Samuel no le había sido revelada la palabra de Dios, pero Dios conocía cada parte de su vida. Conocía a dónde lo iba a llamar, a dónde lo iba a llevar. Aun cuando ni estaba en el vientre de su madre, ya estaba dictado a cada cosa en la vida de Samuel. Él no conocía a Dios, pero Dios lo conocía por su nombre. Y así es, iglesia. Dios nos conoce por nuestro nombre. Mi oración es que Dios empiece a hablar a tu vida. Que el Espíritu de Dios empiece a llenar tu hogar, tu casa. Que empiece a llenar tu familia. Que empiece a transformar tu corazón, a ese corazón dispuesto. Porque vienen grandes cosas, iglesia. Vienen grandes cosas para su casa. Pero necesita de ti, necesita de mí para hacerlas aquí en la tierra. El mover sobrenatural de Dios necesita de nuestro mover natural. Necesita esa disposición de nuestro corazón. Necesita que le diga: Señor, mi agenda la echo a un lado. Mi voluntad la tiro a un lado, papá, para que se haga tu voluntad en medio de nuestras vidas. El mayor ejemplo lo tenemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de entrar a la cruz, fue llevado y fue a orar al Getsemaní. Y tomando a Pedro, a Jacob y a Juan con él, si lo hablamos en lo que representan, tomando a la fe, tomando a la sabiduría, tomando al amor, los llevó consigo a un tiempo difícil que iba a vivir. Iba a iniciar un proceso difícil para él.
Y en esa naturaleza humana de Jesús le dice: Dios, si puedes pasar de mí esta copa. Y Él se los dijo a sus discípulos cuando regresó de orar. Les dijo: no han podido orar ni una hora conmigo. Y Él reconocía esa parte, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil y no está dispuesta a nuestra carne. Pero Dios necesita de gente que esté dispuesta a servirle, que esté dispuesta a poner su oído atento, a mantener una relación cercana con papá, a estar cerca de su corazón, para que papá hable. Y una vez que Dios ha hablado, ponernos de pie. Y así como Dios le dijo a Moisés: levántate, no es tiempo de orar, es tiempo de que te levantes y tomes tu vara, es decir, el recurso que Dios te dio, y te pares frente al mar, y se parte ese mar y puedas atravesar y puedas tener la victoria. Pero es un proceso, iglesia. Es tiempo de doblar rodillas, es tiempo de alabar, de exaltar, de buscar más su palabra y decirle: Señor, habla papá, porque tu hijo está escuchando. Y una vez que suelte esa palabra en tu corazón, te esa disposición de ponerla por obra. Y créeme que la gloria de Dios se va a manifestar en cada paso que des. Levántate, iglesia, con ese corazón dispuesto, porque cuando nos volvamos a reunir, viene algo grande para la iglesia, viene algo grande para tu familia, viene algo grande para ti. Pero solamente lo van a escuchar y solamente lo van a hacer aquellas personas que tienen un corazón dispuesto hacia papá, hacia nuestro Señor. Padre, que esta palabra, Señor, mueva nuestras vidas, papá. Que esta palabra, Señor, mueva nuestro corazón, papá. Pero sobre todo, Señor, que pula nuestro corazón, papá. Sobre todo, papá, que trabajes nuestro corazón, Señor, para que esté dispuesto, Señor, a hacer tu voluntad, papá. Que esté dispuesto, Señor, a dejar a un lado, Señor, nuestras prioridades, y que nuestra prioridad, papá, seas tú. Bendigo a cada familia, Señor. Bendigo a cada hijo tuyo, papá. Gracias, papá. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Gracias, papá. En tu casa puede dar un fuerte aplauso a nuestro Dios.